Don Iván Espirsa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados. Bienvenido a As Noticias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, don Juan Pablo. Me gustaría comenzar por las declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general Santiago, que dijo ayer que trabajaban para minimizar el clima de opinión contrario al gobierno en España. ¿Cuál es su valoración? Bueno, en realidad el general Santiago ayer dijo dos cosas muy graves, ya dijo seguidas. Lo que pasa es que una es grave y la otra ya es gravísima, ¿no? La primera que dijo es que la Jefatura de Información de la Guardia Civil está trabajando para evitar el estrés social. Evitar el estrés social. Y yo creo que el estrés social se evitaría pues si no tuviéramos tantos muertos, si no tuviéramos tantos infectados, si los sanitarios no estuvieran en primera línea precisamente de la infección por la falta de equipos de protección a las que se han sometido, si las medidas que hubiera tomado este gobierno en los últimos meses hubieran sido las adecuadas. Eso sí que evitaría el estrés social. Pero no me parece a mí que el gobierno deba dar instrucciones a la Guardia Civil de que evite el estrés social. Y la segunda parte, que es la que más atención ha adquirido en todos los medios de comunicación, es esa en la que dice que el gobierno le ha encargado minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del gobierno. Es una cosa realmente también asombrosa, ¿no? Por tanto, pues yo creo que urge que el gobierno dé explicaciones de por qué ha instruido a la Guardia Civil, al cuerpo benemérito, cuya divisa es el honor y que tanto admiramos en Vox, por qué han instruido a la Guardia Civil a que, erosionando el prestigio de esta institución, se dedica a labores a las que no tenía que ser dedicada una institución como la Guardia Civil. ¿A qué atribuyen ustedes en Vox estas afirmaciones? Bueno, yo lo atribuyo a que el general ha dicho la verdad. Yo creo que el general Santiago, que es general jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, no es un novato precisamente, es una persona de reconocido prestigio, pues ha tenido un momento del que ha dicho la verdad, probablemente la verdad de lo que le han encargado unos minutos antes y no ha tenido tiempo de pensar si eso se debía decir o no, o si era correcto o no, o quizá lo haya dicho a propósito, no lo sabemos. Lo que no me cabe duda es de que no ha sido un pequeño desliz o que se haya equivocado con un término, sino que dio una respuesta muy estructurada, como digo, una respuesta elaborada en dos partes, porque habló de dos vías de trabajo y las dos son tremendas. La de evitar el estrés social y la de minimizar el clima contra la gestión de la crisis. Por lo tanto, yo lo atribuyo a esta manera que tiene este Ejecutivo de ir limando el prestigio de todas las instituciones. Han dejado el legislativo prácticamente apartado del control del gobierno durante un mes y pico, cuestión que nosotros hemos llevado al Tribunal Constitucional. Han puesto a la Fiscalía General del Estado a trabajar bajo las órdenes del anterior ministro de Justicia, es decir, que van también interviniendo la justicia. A los medios de comunicación, o bien los premian regalándoles de dinero, o bien los castigan no permitiéndoles hacer las preguntas adecuadas. Por lo tanto, se están cargando también la libertad de prensa. En redes sociales están amenazando con que van a perseguir a cualquiera que lleve la contraria, y este es un ejemplo más de cómo quieren ir erosionando instituciones que ejercen también de equilibrios y de contrapesos en cualquier sistema democrático para impedir que nadie pueda expresar una opinión contra este gobierno. Es así de sencillo. Me gustaría que escuchase algo que ha dicho el director de Alertas y Emergencias Sanitarias del Gobierno de España en la rueda de prensa después de que, bueno, el general Santiago no haya en primer lugar contestado a las preguntas que 4 medios de comunicación tenían preparadas para hacerle, pero claro, el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, no ha querido trasladárselas al general Santiago, él sabrá por qué, pero luego sí Fernando Simón ha dicho esto y quería que lo escuchase. El utilizar fallos en los discursos que podamos tener, el utilizar terminología o frases que podamos decir personas que estamos ya al límite de nuestra capacidad, de nuestra resistencia, para hacernos daño como equipo, yo creo que no es algo decente. No es decente, decía. ¿Cuál es su valoración sobre esto? Bueno, pues dos cosas. Primero, reforzar la idea que he expresado anteriormente de que no se ve en ningún momento que esto se pueda atribuir a un pequeño error, que efectivamente se puede producir cuando uno está hablando, y todos los cometemos, sino que esto era una respuesta, como digo, estructurada, una respuesta bien armada, una respuesta sofisticada, estructurada en dos puntos distintos, ambos muy graves. No hay un error, puede haber el error de haber dicho lo que estaba pensando, pero no es un error de que se haya equivocado al utilizar una expresión otra. Y segunda, que el señor Fernando Simón tiene un rol muy determinado, que tiene que ver con la epidemiología, tiene que ver con la contención del virus. No está para darnos ni lecciones morales, ni lecciones de comunicación, ni emitir opiniones políticas, que eso es quizá en lo que él ha ido incurriendo con cada vez más ahínco. El señor Simón es teóricamente un profesional que estuvo al frente de la lucha contra el temor que teníamos contra el virus hace 7 años con un gobierno
de otro color y hoy sigue al frente precisamente porque no es un político, no es una persona que tenga que estar dando instrucciones políticas, sino que es teóricamente un técnico, un profesional de la contención de las epidemias y por tanto tiene que restringir sus opiniones, al menos en público, en privado obviamente podrá pensar lo que quiera, es lo que quiera, pero debería restringir sus opiniones al ámbito que le compete. Y el ámbito que le compete es la contención de la epidemia. Y en eso precisamente, pues lamento decirlo porque es así, pues no está haciendo un gran trabajo. Por lo tanto, si no está haciendo un buen trabajo en lo suyo, quizá no sería el momento de dar lecciones a los demás sobre cómo debemos interpretar las palabras de terceros, asumiendo, como digo, un rol político que no le corresponde. Reunión Pedro Sánchez-Pablo Casado, que han tenido por videoconferencia. Me ha llamado la atención y le pregunto a usted, porque claro, hablan de una mesa de reconstrucción, como han venido a denominar este foro, este encuentro que va a tener lugar, y hablan de que tendría lugar en una comisión parlamentaria, en el Congreso de los Diputados. Si esto es así, ¿ustedes participarían o se quedarían fuera? Bueno, a nosotros nos gusta, en primer lugar, nos gusta mucho que las ideas que vamos lanzando y contra las que se vierten todo tipo de acusaciones y de descalificaciones, con el paso del tiempo se vayan asumiendo. Nosotros propusimos en su día vigilar las fronteras cuando empezaron a ver los primeros síntomas, se nos llamó xenófobos, al final hubo que hacerlo, propusimos los primeros decretar estado de alarma, se nos llamó alarmistas, hubo que hacerlo. Hemos ido proponiendo un sinfín de medidas en el ámbito sanitario que también se consideraron innecesarias, alarmistas y ignorantes, y al final pues se han ido asumiendo. Y aquí es lo mismo. Nosotros hemos dicho hace mucho tiempo que hace falta reindustrializar España. Mis últimas 2 intervenciones en el Congreso han versado exactamente sobre eso, sobre la necesidad de recuperar, primero evitar que España quiebre, y para eso hemos propuesto algunas ideas que, como siempre, pues no se han tenido en cuenta, pero que más nos hubiera valido haber asumido, como el que el Estado asuma la renta, asuma los ingresos, las nóminas de todos los españoles, para que nadie tuviera problemas durante 3 meses de ingresos. Y lo segundo, de lo que hemos hablado con muchísimo detalle, es de reindustrializar España, aprovechar este momento en el que nos hemos dado cuenta de que no todo se puede llevar al exterior, no todo se puede externalizar, especialmente a países como Asia, para reindustrializar España y compensar esa quizá falta de competitividad desde el punto de vista de costes con una mayor competitividad desde el punto de vista de seguridad de la cadena de suministro y, por tanto, de reindustrialización de España, como digo. Bien, esa es la primera idea que parece que están empezando a asumir, nos alegra. Y la segunda es que esto se haga en el contexto, como ha dicho Santiago Abascal durante todos estos días, del Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía española y, por tanto, es el sitio, efectivamente, para hablar de estas cosas. Por tanto, nos alegra mucho de que el Partido Popular y el PSOE hayan llegado a la misma conclusión que nosotros, siempre con algunas semanas de retraso, y en cualquier caso creemos que es una muy buena noticia. O sea que ustedes participarían, por supuesto, porque han sido además los primeros en proponerlo. Aunque estén otros partidos políticos, entiendo, como, no sé, que se sienten el resto de los partidos del hemiciclo, que ya sabe usted que en el hemiciclo hay de todo, es muy diverso el Congreso. Pues sí, por desgracia en el hemiciclo hay partidos que no deberían estar, porque no deberían formar parte de nuestro sistema político en España, ¿no? Pero están, y están en todas las comisiones, y en todas las comisiones participamos. Pero sobre esta comisión en concreto, pues depende de cómo se someta, depende en qué condiciones, tendrá que aprobarlo primero el Pleno, porque supongo que no bastará con que PP y PSOE se pongan de acuerdo, sino que siguiendo la reglamentación del Congreso, pues tendrá que someterlo al Pleno del Congreso, el Congreso lo aprobará y veremos en qué términos y en qué condiciones. Pero lo normal, efectivamente, es que este tipo de diálogo no se hagan a través de unas llamadas oscuras, sino que se hagan pues en el Congreso, o bien en el Pleno o bien en comisión, en este caso con una comisión que está abierta a todos los españoles para que vayamos todos aportando lo que nos parezca más oportuno en cada momento. Claro. ¿En qué tendría que cambiar el Gobierno para que retomase el diálogo o para que Santiago Abascal cogiera el teléfono del presidente Pedro Sánchez? Bueno, Santiago Abascal no ha dejado de coger el teléfono en ningún momento. Lo que ha hecho ha sido decir que no iba a acudir a la reunión con Sánchez, que es un poco distinto. El señor Sánchez la llamaba al señor Abascal, me parece que 2, no sé si 3 veces, en un año, desde las elecciones de abril, que ya va a ser un año, del 2019, en las que llevamos en el Congreso, en todo el año le ha llamado, o se ha dirigido a él, no sé si 2 o 3 veces, no quiero ser impreciso, 2 o 3 veces. Por tanto, las veces que ha llamado, el señor Abascal ha cogido el teléfono. Otra cosa es que después de 1 mes y medio de haber estado apoyando este gobierno por una responsabilidad institucional que todos tenemos, llega el momento en que nos damos cuenta de que la lealtad que estamos ofreciendo se está viendo correspondiendo con mentiras, con bulos, con engaños, con manipulación. Por tanto, nuestra lealtad, que es sobre todo el pueblo español, no se puede ver alterada apoyando a un gobierno que es el gobierno del bulo, que es el gobierno de mentira y que es, por cierto, el gobierno que peor está gestionando la crisis en todo el mundo, que ya es difícil. Porque miren que en el mundo hay países, casi 200 naciones que están reconocidas en el mundo. Y la peor, por desgracia, la que peor gestión ha tenido, la que más muertos ha tenido, la que más contagiados ha tenido, la que más incidencia de mortalidad ha tenido, la que más rápido se ha extendido, la que peores medidas ha tomado, todo eso, todos esos récords del mundo los tiene, desgraciadamente, España, y algo tendrá que ver este gobierno que no reconoce ningún error. Por tanto,
El señor Abascal no va a poder seguir apoyando, ni Vox puede seguir apoyando a un partido, no ya a un gobierno, a un partido que está haciendo todo mal en el ámbito de la contención de esta pandemia, que además nos está metiendo en una crisis económica aún peor de la que ya era difícilmente evitable y que además está incurriendo, bueno, se está llevando por una crisis institucional, por lo que he dicho al principio, porque va degradando todas aquellas instituciones que están al servicio del Estado y no de un gobierno o de un partido, para efectivamente ponerlas y someterlas al propio interés del Partido Socialista. ¿Supondría un paso para Vox que Pedro Sánchez prescindiera del gobierno de coalición que tiene ahora mismo con Pablo Iglesias? Bueno, esta parece que es una condición que ha puesto el Partido Popular. Para nosotros sería lo que en matemáticas se llama una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, naturalmente que mientras estén los comunistas amenazando con acabar con nuestra economía, con acabar con nuestra democracia, con acabar con el sistema del 78 de monarquía parlamentaria, de acabar con la propiedad privada, de acabar... Mientras eso exista en el gobierno, es absolutamente imposible que nos pongamos de acuerdo en nada. Eso es una condición previa, necesaria, pero probablemente no suficiente. Nosotros hemos pedido un gobierno de emergencia, un gobierno en el que no tenga que estar Vox, un gobierno presidido por gente que no tenga interés político a corto plazo, que dimita al gobierno en pleno y que de aquí a 6 meses, una vez resueltas desde el punto de vista técnico nuestra crisis sanitaria y nuestra crisis económica, podamos volver a tener elecciones para, entre todos, resolver la crisis institucional que nos preocupa también muchísimo. Tengo aquí un doble apartado, señor Espinosa. Querellas de Vox y querellas contra Vox. Querellas de Vox contra Marlaska, el general y quienes hayan dado la orden de perseguir críticas al gobierno y los funcionarios que la acaten. Esta es la última. Han interpuesto también querella contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el Ejecutivo por imprudencia grave con delito de muerte, lesiones por imprudencia, delitos contra los derechos de los trabajadores, por omisión de las medidas de seguridad. ¿Qué recorrido cree usted que puede tener esto en los tribunales? ¿Le ven salida? Pues mire, lo primero que tenemos que decir es que esto lo hacemos con gran dolor, con gran pesar, porque a nadie le gusta tener que llevar ante los juzgados, a nadie, a mí desde luego me disgusta muchísimo tener que llevar a los juzgados a alguien por su responsabilidad en el ejercicio de su cargo, ¿no? En este caso su cargo político. Me hubiera gustado mucho más, y a todos nos hubiera gustado mucho más, que se hubieran asumido responsabilidades políticas desde un principio y esto no hubiera tenido que llegar hasta el punto en el que estamos hoy. No se ha hecho, por desgracia, ya digo que llevamos 2 meses de desgobierno en los que el gobierno socialista comunista ha decidido no rectificar absolutamente nada, no asumir ninguna responsabilidad, no pedir perdón por nada de lo que han hecho. Tienen a los españoles acuartelados o confinados en sus casas, han tenido el Congreso cerrado durante prácticamente un mes sin sesiones de control del gobierno, tienen a la prensa atada, tienen a la Fiscalía General trabajando para ellos, tienen instituciones muy sólidas, muy importantes, absolutamente sometidas, y en ese sentido pues hubiera sido mucho mejor haber visto responsabilidades políticas y no haber tenido que llegar hasta aquí. Dicho esto, pues efectivamente la querella contra el gobierno de Pedro Sánchez por imprudencia grave con resultado de muerte y desprotección de los trabajadores, creemos que por desgracia, insisto en que no es algo que nos alegre, por desgracia tiene mérito, y de la misma manera la denuncia que hemos presentado ante el juzgado de instrucción para investigar la veracidad de las órdenes que el gobierno ha mandado a la Guardia Civil, en este caso las que expresó el general Santiago, las relativas a minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno y las de evitar el estrés social, pues merecen ser investigadas por un juzgado para comprobar si efectivamente, una vez más, el Poder Ejecutivo se ha extralimitado en sus funciones con grave perjuicio de las libertades democráticas de este país. Y querellas contra Vox. Una de Podemos por difundir un vídeo de Podemos, una de Podemos y otra del bueno, usted lo sabe, una de Podemos y otra del PSOE. La primera de Podemos por difundir un vídeo supuestamente donde se trasladaba material sanitario a Francia y luego se comprobó que no era material sanitario. Y la del PSOE ante la Fiscalía General por difundir la famosa foto de la Gran Vía, una foto, dicen, manipulada, pero yo creo que era un fotomontaje. No sé, yo lo interpreté al menos así. Nadie se imagina la Gran Vía plagada de féretros con banderas de España encima. ¿Hay algo que decir sobre estas 2 últimas? ¿Alguna rectificación? Sí, claro que sí. Esto ahonda aún más en lo que estaba diciendo. Es decir, el intento del gobierno de sofocar, ahorcar, cortar cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de expresión de opinión distinta, es tremenda. Entonces ya lo han conseguido con muchos medios de comunicación, ya lo han conseguido con muchas instituciones que podrían estar, como digo, haciendo contrapeso y no lo están porque han sido infiltradas por miembros del propio gobierno. La Fiscalía General del Estado es un ejemplo, algunos otros de los que ya hemos mencionado hoy, y ya lo único que le quedaba a los españoles, a los pobres españoles, eran las redes sociales para expresar su disgusto, para expresar su opinión contraria a las políticas de este gobierno. Y ahora pues quieren amedrentarnos a todos, no solo a Vox. Esto no es una querella contra Vox, aunque técnicamente lo sea. Es un aviso a navegantes para que nadie exprese ninguna opinión contra el gobierno. Expresión que ya cada vez es más difícil de publicar, puesto que ya el propio gobierno ha conseguido, a través de gente muy cercana a ella,
han conseguido que los verificadores oficiales, es decir, los que deciden qué es verdad y qué es mentira, en estas redes sociales sean personas de su entorno, personas muy cercanas a la Moncloa cuando no dirigidas directamente por la propia Moncloa. Con lo cual van cerrando los espacios para que los españoles no podamos criticar, no podamos expresar una opinión contraria. Pero yo creo que esto va a salir al revés, yo creo que va a salir el tiro por la culata, por dos motivos. Primero, porque al llevarnos ante los juzgados podremos demostrar en los propios juzgados lo que tiene esto de antidemocrático, y yo creo que esto será algo, como digo, que repercutirá negativamente en el gobierno. Y segundo, porque la frustración que sienten tantos españoles, que el gobierno no solo ignora, sino que manipula. El otro día llegó a decir que había un 97% de españoles de acuerdo con Pedro Sánchez, lo cual es un récord. Yo creo que ni Franco jamás osó decir que el 97% de los españoles estaban a su favor. Este gobierno que dice que el 97% de los españoles están a su favor, algún día, y no es el momento, pero algún día, y no tardará mucho, se encontrará con que es todo lo contrario. Los españoles están muy frustrados, los españoles tienen rabia contenida, los españoles tienen tristeza enorme e infinita. Muchos españoles han tenido que ver cómo sus seres queridos, amigos y familiares han sido, primero han muerto en situaciones absolutamente extraordinarias, sin que nadie se les pudiera acercar, y segundo han sido a veces enterrados, sin que se pudiera acercar a sus familiares y amigos. No ha habido manera de darles un adiós en condiciones, no ha habido forma de pasar el luto, y todo eso que hoy, como digo, es rabia contenida, es tristeza, es frustración, y que nos tienen confinados en casa y por tanto no se puede visualizar de una manera tan clara. El día que los españoles puedan volver a recuperar su libertad, creo que este gobierno se va a encontrar con una gran sorpresa y no precisamente agradable para ellos. Deje que le pregunte por alguna cosa más. Por ejemplo, afirmaciones que se han hecho desde su partido. Macarena Olona, no lo voy a esconder, ha dicho que el proyecto de las Arcas de Noé, del que se ha hablado en los últimos días en España, era levantar campos de concentración en nuestro país. ¿Está de acuerdo? Mire, el problema de este gobierno es que lanza globos sonda para ver cómo se reacciona, y si nadie reacciona, entonces van y ejecutan las ideas que están lanzando. Por tanto, es muy importante que reaccionemos cada vez que amenaza nuestra libertad. Y claro que sí, esa idea que lanzaron hace 10 días, de que todos aquellos que sean positivos asintomáticos los van a recluir en unos centros que ellos elijan. Pero bueno, ¿dónde está la libertad individual? ¿Dónde están los derechos de los españoles? ¿Dónde está la Constitución? ¿Dónde está el respeto por nuestro marco jurídico, que no prevé de ninguna manera que en un estado de alarma estas cosas se pueden producir? El gobierno está absolutamente extralimitándose en sus funciones y es absolutamente incoherente con el estado de alarma lo que están haciendo. Mire, le pongo un ejemplo. Hoy se ha publicado que todas esas multas que están poniendo a la gente por circular por la calle no las van a poder ni cobrar, porque saben perfectamente que están extralimitándose, y con mucho, en aquello que están autorizados por el Congreso y aquello que se entiende que es un estado de alarma. Y por tanto, todas estas cosas que el gobierno va lanzando, que si nos van a embargar los bienes o que si nos van a intervenir, todas estas cosas o tienen una respuesta inmediata o si no, acabarán consolidándolo. Esto es como hacen la historia es de cómo se hierve una rana, ¿no? Si una rana uno lo mete en agua hirviendo, pues salta inmediatamente y no lo consigue nunca hervir. Pero si la rana se pone en un agua a una temperatura agradable y se va subiendo poco a poco y cada día se sube 1 grado o un par de grados la temperatura, al final la rana se va aclimatando, no se da cuenta y acaba siendo hervida. Pues nosotros tenemos que evitar eso, tenemos que evitar que el gobierno poco a poco vaya traspasando límites y avanzando en el derrocamiento de nuestras libertades. Y por tanto, cada vez que el gobierno diga una barbaridad de ese estilo, Vox, aunque seamos los únicos, y estamos acostumbrados a ser los únicos en muchos aspectos, aunque seamos los únicos, seguiremos denunciando cada avance del gobierno en contra de la libertad de los españoles. Dice usted que es importante, dice usted, don Iván, que es importante reaccionar a esos globos sonda, pero, hombre, hacerlo de una forma tan exagerada. ¿Piensa usted que tiene la misma finalidad una cosa que son campos de concentración y otra cosa que serían las Arcas de Noé, cuyo objetivo entiendo yo que sería, pues bueno, intentar que no se propague la enfermedad y curar a las personas que allí se encuentren? Mire, todo avance contrario a las libertades de los españoles y contrario a la legislación vigente será siempre respondida por Vox con la máxima contundencia. Yo estoy especialmente orgulloso de cómo está actuando nuestro secretario general del Grupo Parlamentario, Macarena Olona, que está haciendo una labor absolutamente brillante en el campo del Congreso, en el campo jurídico, en el campo de la comunicación, y estoy especialmente orgulloso de todos y cada uno de nuestros afiliados, votantes, seguidores, amigos, de cómo están dando una batalla, a pesar de todo, en las redes sociales, en sus ámbitos personales, y hay que darla. Nosotros tenemos que estar todos los españoles unidos para acabar con el coronavirus. Pero lo que no podemos permitir bajo ningún concepto es que el gobierno aproveche la unidad de la nación para luchar contra el coronavirus en el sentido de intentar acabar con nuestras libertades, ir instituyendo cada vez más un Estado totalitario, cada vez más parecido a los estados comunistas y bolivarianos que tanto gustan al vicepresidente del gobierno, que es en realidad el factotum de este gobierno, el señor Iglesias, y ante eso
ni Macarena Olona, ni Santiago Abascal, ni ninguno de los miembros de Vox jamás se va a poder callar. Le hago la última. Como el Gobierno de España no termina de detallarlo, señor Espinosa de los Monteros, esto de la desescalada, que es un término, no sé, lo habrán cogido de algún anglosajón y lo habrán traído aquí porque tampoco se entiende mucho, pero le pregunto, el próximo lunes los niños dicen que van a poder empezar a salir a la calle, uno a uno, acompañados de mayores, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo piensa Vox que debería ser esta desescalada? ¿O si piensa Vox que es el momento de empezarla o no? ¿Hay que esperar más? Pues mire, esto que está haciendo el Gobierno, una vez más, lo está haciendo como todo lo que ha hecho en esta gestión sanitaria, que es con improvisación. No hay ningún criterio objetivo que hayan ofrecido, que hayan formulado, para que sepamos si esta idea es buena o es mala. Mire, la manera de ir, como dicen ellos, desescalando esta situación, la manera de irnos intentando recuperar la presunta normalidad, que ojalá la recuperemos pronto, no puede ser al albur de lo que se le ocurra a un político. Tiene que ser en función de datos parametrizados. Mire, usted puede decir, mire, en la provincia, voy a decir una, de Murcia, como se consigue que la incidencia de contagiados baja de tal punto, y uno tiene que dar un punto en concreto, el día que baje de tal porcentaje, pues podremos poco a poco ir sacando. Primero a los menores de una cierta edad, luego a los que cumplen hasta una cierta edad, luego los que hayan pasado. Pero claro, para eso hace falta parametrizar, hace falta que tengamos test, hace falta que sepamos quién ha superado la enfermedad o quién no la tiene, hace falta que tengamos datos estadísticos que nos indiquen que ciertos grupos de edad, que ya intuimos, pues tienen menos propensión a desarrollar síntomas graves cuando contraen esta enfermedad. Y otros, en cambio, tienen que ser más prudentes. Pero nos tienen que dar parámetros concretos. Yo no quiero que me digan el lunes o el jueves o el día 22. Quiero que me digan, cuando suceda esto, en este sitio, en este grupo de población, y que sean los parámetros que las autoridades médicas y que entiendan un poco de accesión de virus puedan establecer de una manera objetiva, no política, sino objetiva. Cuando esto suceda en esta provincia, pues estas personas de este grupo de población, de esta edad, entonces podrán salir a la calle. ¿Por qué? Porque tendremos suficiente confianza de que el contagio no se vuelva a convertir en un problema y vuelva a dejar a nuestras UCIs saturadas, por ejemplo. Pero como todo en este gobierno es improvisado, no hay manera de que nos den 3 datos concretos, no hay manera de que nos digan en qué provincia, qué grupos de edad, con qué incidencia de contagio y cuántas test vamos a hacer. Si tuviéramos unos datos más concretos, pues estaríamos en condiciones, como digo, de establecer unos parámetros muy específicos y que fueran objetivos y comparables en toda España. La única ventaja que tiene usted, señor Espinosa de los Monteros, es que si puede salir por hijo 1 hora al día, pues en casa van a poder salir unas 4. Yo tengo 1 nada más, así que 1 horita, pero usted que tiene 3 o 4 sí, tiene, o sea que en fin, podrá salir más. Sí, alguna más ventaja tiempo. Más tienen los niños, pero esa es una de ellas, sin duda. Don Iván Espinosa de los Monteros, portavoz parlamentario de Vox, gracias por haber atendido nuestra llamada. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Es noticia con Juan Pablo Polvorinos. Son tiempos difíciles y en Endesa queremos que no te falte la energía. Por eso, trabajamos 24 horas al día para garantizarte el suministro. Damos facilidades a pymes y autónomos y también en los servicios de reparación urgente a hogares. Infórmate en endesa.com.